Las voces, los sonidos, los silencios. La soberana en la red. Entre universos. Para volar, pensar y compartir. Bien, buenas noches. Son las 8, ya pasadas 8:10. ¡Epa! ¿Qué pasó acá? No importa, está todo bien. Entre universos en vivo. Hoy con un universo diferente que yo no conocía y ellos me lo van a tener que explicar, que son dos de los integrantes del Movimiento Industrialista Nacional, si no me equivoco. Estamos con Daniela, ¿no? Daniela Leota y Martín Ayerbe. Sí, señora. Bueno, después va a cámara para ellos, pero ya le está poniendo Martín Enríquez la cámara para estos invitados. Un universo que yo no conocía, así que me van a tener que explicar todo, chicos. Ellos van a presentar este viernes 3 proyectos importantísimos para la industria nacional en la Cámara de Diputados. Después vamos a hablar de esto. Les quiero recordar que a la presentación de Entre Universos, a la apertura de Pink Floyd, siempre ya le estamos pegando la cortina incorporada de Thinking News de Iván Sandas, que es el músico de 24 años que hace su música desde los Estados Unidos y nos manda para que hagamos cortina acá. A ver, empecemos. Daniela Leota y Martín Ayerbe. Empecemos de cero, porque yo le estaba comentando a Daniela antes de empezar el programa que es la primera vez que cuando Bárbara manda la gacetilla, yo digo, ¿qué será esto? Y cuando veo la palabra liberación con el timón puesto en la liberación, dije, ¡wow! ¿Cuánto tiempo hace que yo no escucho la palabra liberación? Después de tantos años de gobierno de la ciudad de Macri y de Cristina tampoco hablaba mucho de liberación, no sé, y en la ciudad, bueno, años de gobierno de Macri y Larreta, digo, wow, volvimos a Perón. Así que bueno, en principio, ¿qué es este movimiento industrialista nacional? ¿Cómo está conformado? ¿Con qué agrupaciones? Cuéntenos. Bueno, el Movimiento Industrialista Nacional tiene como objetivo principal, no excluyente de otros, crear un plan de pleno empleo para la Argentina. Esto es, a partir de la nacionalización del comercio exterior, con antecedentes fuertes como tenemos en Juan Manuel de Rosas y en Juan Domingo Perón. Uh-huh. Y el proceso de sustitución de importaciones, que así se realizó a partir de la década del 40 en los dos primeros gobiernos de Perón, es posible que la Argentina, por sustitución de importaciones, pueda lograr darle trabajo al 100% de la masa trabajadora del país. Entonces, para nosotros no es imposible llegar al pleno empleo, más bien es un discurso de la partidocracia demoliberal y su resignación, sino que para nosotros, que somos laburantes, que somos parte de esa masa obrera argentina, nosotros entendemos que el Estado empresario, las empresas estatales que hicieron tan grande a esta patria, deben volver con toda su energía, ayornadas, actualizadas doctrinariamente al siglo XXI, y desde el Estado empresario, desde este Estado empresario que nace en el campamento del Plumerillo con el general San Martín, que se expresa con Juan Manuel de Rosas en la ley de aduanas, que continúa en la línea de Irigoyen con la creación de YPF en 1922, la primera empresa estatal de petróleo del planeta Tierra.
luego con el proceso de sustitución de importaciones del peronismo en industria liviana, pero que fue sostenido por la gran industria pesada que también Perón impulsó con la revolución del 43, como es Altos Hornos Zapla en Palpalá, Jujuy, cuando los argentinos hicimos nuestra primer colada de acero para poder luego abastecer a toda la industria liviana de artículos del hogar, automotriz, que se desarrolló con acero argentino, como la Comisión Nacional de Energía Atómica, como el área material Córdoba, donde fabricamos el Pulqui, el primer avión a reacción del continente, pero a su vez el rastrojero, a su vez el tractor Pampa, la moto Puma, los aviones Huanquero, con motores aeronáuticos también de diseño argentino como el Gaucho y el Indio. Bueno, toda esa expresión de la industria argentina que tiene como base de desarrollo el Estado empresario es para nosotros la línea de liberación nacional que la Argentina debe retomar, volviendo a San Martín, Rosas, Irigoyen y Perón, que es la línea de liberación nacional donde la Argentina pudo ponerse en la vanguardia industrial, compitiendo inclusive con las potencias más grandes del mundo, siendo la Argentina un país relativamente joven y poco poblado. Y que tenemos de todo. Ah, sí. Me impresiona la cuestión histórica que me estás contando, ¿no? Se ve que han revisado mucho la historia desde los años de San Martín, vaya, ¿no? Pero bueno, después tenemos 1 hora y media de programa como para comentar los proyectos y todos, pero Daniela me estaba diciendo que también forma parte de una cuestión filosófica, ¿no, Daniela? Sí, es que todos los proyectos y todo el desarrollo que hay compañeros que vienen hace 10 años, digamos, elaborando justamente la cuestión programática. Todo eso también tiene un desarrollo más filosófico que tiene que ver con hasta la parte del espíritu humano, por así decirlo. No sé, a mí me impresiona mucho cuando nosotros decimos que el pleno empleo es la base, no es como el objetivo final al que aspiramos, sino que el pleno empleo es la base que tiene que tener, digamos, cualquier sociedad para poder alcanzar un equilibrio, para poder vivir bien, ¿sí? Si yo tengo trabajo, digamos, de 8 horas o lo que sea, digamos, en blanco, con todos los derechos, yo después puedo planificar, proyectar mi vida, puedo cultivarme, o sea, puedo hacer, no sé, ir a ver una película, leer un libro, estudiar una carrera. Tener, ¿no?, una vida digna. Tener una vida digna. Entonces, el pleno empleo sería la base para hacer todo lo demás. Y eso para mí es súper profundo y creo que hoy en día no está, ni siquiera está eso en discusión. Está tan bajo el nivel de política general que no se discute, primero no se discute pleno empleo. No. Y segundo, no se discute más que el pleno empleo. No, además, como decía Martín, como decía Martín, yo coincido, nos gobiernan como si fuéramos una multinacional, nos gobiernan empresarios, entonces la pregunta, a ver, responda cualquiera de los dos, es, ¿permitirá Macri que lleguemos al pleno empleo? No, la misión de Macri es destruir a la Argentina, es deprimir la moral del argentino para convertirlo en una persona obediente, domesticada y tratar de matar todos los bríos de liberación que el argentino puede tener. Porque el gobierno de Macri no es el gobierno de un grupo de empresarios y la cuestión termina ahí. Y honesto, Esto es la burguesía nacional, de la cual toda la partidocracia demoliberal, oficialista y opositora se ha dedicado a tratar de seducir a ese capital, diciendo que el sujeto de transformación en la Argentina es la burguesía nacional. Y bueno, ahora está a la vista quién carajo son los de la burguesía nacional cuando tiene que gobernar el país. Entonces, basta ya de este verso, de esta truchada de la burguesía nacional que no existe, porque primero en el golpe del 30 se plegaron a los Estados Unidos de Norteamérica contra Irigoyen en el paro petrolero, que la explicación radica en que la Argentina era soberana en su energía a partir de la YPF estatal y había que castigar a la Argentina por ser un ejemplo internacional de lo que significa la emancipación de los pueblos a través de las empresas del Estado. Entonces fuimos los primeros en el mundo. Anticipamos inclusive a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
en crear una empresa estatal de petróleo. Somos vanguardia mundial los argentinos, siempre lo fuimos, siempre lo fuimos. Entonces, hay que recuperar esa vieja historia. Y a los tontos que tratan de decir no, que los proyectos son muy vanguardistas, son los que tratan de deprimirnos. Que militemos el cualunquismo, que todo da igual, que sálvese quien pueda. Esos son los vivos que cuando gobierna la derecha les sigue yendo tan bien que como cuando gobierna el progresismo. Entonces, para nosotros, este gobierno de Mauricio Macri es el gobierno de la embajada norteamericana en la Argentina. Tal cual. Ni más ni menos. El que conduce en la Argentina no es Macri, es Cuney, que es el agregado comercial de la embajada norteamericana. El agregado comercial de la embajada yanqui es el verdadero poder de la embajada. De hecho, no hay embajador nombrado formalmente, pero eso importa un carajo porque los negocios siguen circulando igual. Que es lo único que le interesa a los yanquis, porque para los yanquis la política son los negocios. Política y guita, diría Papo, van de la mano los dos. Entonces, Juntos a la par. juntos a la par van para los yanquis. Y para estos que gobiernan, estos sátrapas de provincia, es exactamente lo mismo. Entonces, de ellos no esperamos nada. Lo que sí es que todos estos proyectos, esta línea programática del Plan Naval Argentino para crear la flota mercante, con los proyectos que vamos a presentar este viernes, el proyecto de creación de la empresa de líneas multimodales, ya no con M de marítima como en el siglo XX, sino con M de multimodal, de acuerdo a la modernización que sufrió el transporte en este siglo XXI, son proyectos que vienen desarrollándose junto a un plano de defensa, un plano de sustitución de fármacos, de producción en la industria pesada, que para fin de año los vamos a tener redondeados en un plan general de pleno empleo, para que durante 2 años podamos divulgarlos a lo largo y el ancho del país y de la patria grande como lo venimos haciendo. Entonces, para el 2019, que el pueblo argentino tenga, después de tantas décadas, la posibilidad de elegir no solamente candidatos, sino de elegir un proyecto de liberación nacional que se exprese como tal en una línea programática de acceso popular, valiéndonos de los medios de comunicación, de las redes sociales y de cualquier canal de comunicación, como lo es esta radio, para que los argentinos lo puedan debatir, porque para nosotros la política tiene que volver al club, tiene que volver al barrio, tiene que volver a la plaza pública, tiene que volver a la mesa familiar, pero no la politiquería de los políticos profesionales, sino el debate sobre el destino de la patria. Claro, como hacían por ahí un profesor, ex profesor mío, me hablaba el otro día de Juan B. Justo, Alfredo Palacio, esos eran políticos con convicciones, ¿no? Bueno, sí, nosotros venimos más de la línea de Juan Perón, pero sí es tenían evidente que la obra de Palacios en lo que significan los derechos de los trabajadores, los derechos sociales, de hecho fueron la base de la doctrina que después Perón implementó a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Claro, y sobre todo la honestidad también, ¿no? Sí, por supuesto. Y la probidad en una Cámara de Diputados que hoy, salvo excepciones, contado con los dedos, no representa a nadie. No, bueno, por lo menos en esa época era un poco más intenso, ¿no? Y quienes se enfrentaron a las mafias norteamericanas y el intento de privatización del frigorífico. Por lo de Lisandro de la Torre, bueno, claro. Entonces, ahí también, cuando se expresa una línea patriótica, Matan a algunos. Sí, algunos. Entonces, nosotros que estamos haciendo política en este siglo XXI, entendemos de que es necesario la aparición de un nuevo movimiento histórico en el país. Chicos, estamos con, bueno, les cuento a todos, Dolores Daniela... Dolores está enferma, le mandamos un beso. Bueno, un beso a Dolores. Tiene que ser oradora además el viernes. Así bueno. que la tenemos en reposo para que se recupere. Claro, y que guarde la voz, que Sí. cuide la voz. Mucha miel en la voz, Mucha miel, chicos. sí. Entonces, Y unos besos que le dé al marido también. bueno, unos mimos. Le mandamos a Diego un así. saludo también. Y después vamos a seguir profundizando y en los proyectos sobre todo, ustedes me van a decir bien de qué se trata, pero recordemos que estamos con Daniela Leota y Martín Ayerde, en este caso en representación del movimiento industrialista nacional. ¿Les parece, chicos, un poco de pausa musical? Y con un grupo que tiene que ver con la liberación, porque se trata de la banda La Bluseca,
de Marcelo Esteves y Ariel Magirena. Ariel Magirena es un chico que hace muchos años que está en la televisión pública, cronista, ha sido conductor de noticiero, muy amigo, compañero mío. Marcelo Esteves, amigo de casi de la infancia, mayor que yo, pero casi de la infancia, hermano de Hugo Esteves Peche, que creador de la banda Buenos Aires Negro, que insisto fue asesinado por una mujer vecina con problemas mentales. Y este tema va dedicado a Pablo Rolando Sousés, que nos escucha desde Montevideo y que después nos mandó un saludo, así que después lo vamos a pasar. En este caso La Bluseca con Boogie en Casa Suiza. La Soberana. El Argento hecho sonido. La Soberana en la red. Damas y caballeros, después de una larga trayectoria, La Soberana, el Argento hecho La Soberana en la red. los muchachos del conurbano y de la capital federal vienen aquí a compartir nuevamente en este escenario tan privilegiado el modo argento de interpretar el ritmo negro nacido en los algodonales de Alabama. Marcelo Esteves en la guitarra, Omar Gaitán en la batería, José Luis González en el bajo, Andrés Herrera en el saxo y Ariel Magirena, la Bluseca. La Soberana. El Argento hecho sonido. La Soberana en la red. Qué grande La Bluseca, que los hemos ido a ver con Raimundo Baravaglio. En este caso, Boogie en la Casa Suiza. La banda, después vamos a decir por quién está conformada, pero los principales son Marcelo Esteves y Ariel Magirena, que los quiero mucho, un beso grande. Y me estaba contando Martín, haciendo una parte en lo que vienen a difundir hoy, que conociste a mi amigo Hugo Esteves Peche, el creador de Buenos Aires Negro. Bueno, la última vez que nos vimos fue cuando se sumó con nosotros al micro, cuando partíamos para la cumbre contra el Alca en Mar del Plata, que dirigió esas palabras Hugo Chávez, también estuvo Evo Morales y Diego Armando Maradona. No, bueno. Y nosotros saliendo, no faltaba nadie. No faltaba nadie. Y nosotros saliendo del barrio de La Boca, de la radiográfica, otros amigos, muy amigos nuestros, saliendo del barrio de La Boca, aparece este loco que andaba buscando a ver cómo carajo viajar a Mar del Plata porque estaba sin un mango. Así que como nosotros ya teníamos el micro, se vino con nosotros a la cumbre del Alca.
La última vez que lo vimos. Habitualmente nos veíamos en IMPA. En IMPA tocaba mucho, en IMPA, en Sí, la sí. fábrica recuperada de IMPA, tocaba Sí. con su banda, sí, sí. Y andábamos todos a la búsqueda de algo intenso. Y Y bueno. ellos lo hacían bastante bien. Y muy intenso y muy visceral y bueno, me lo mataron, nos mataron a mi amigo Huguito Esteves Peche, donde estés. Pero igual acá tenemos al hermano con Boogie en la Casa Suiza y con Ariel Magirena, otro gran compañero de la televisión pública. Bueno chicos, estamos con Daniela Leota y Martina Yerde, en este caso del Movimiento Industrialista Nacional. ¿Ustedes convergen en este movimiento desde distintas agrupaciones? Ujú. Contame, Bueno, Daniela. yo empecé a militar en el movimiento Evita hace Ajá. un tiempo, no muy largo, digamos, pero... Y bueno, desde ahí es que entramos en contacto con Martín y con otros compañeros que tienen otra trayectoria, pero el momento, digamos, en el cual medio que nosotros los vamos a llamar fue cuando cuando Scioli perdió con Macri, ¿no? Claro. Fue un momento en el que Ese dijimos, balotaje fue- claro, con mis compañeros decíamos, bueno, ¿ahora qué hacemos? Nos vamos, no sé, a hacer percusión los fines de semana. Como que decía, realmente era una situación que no sabíamos qué hacer. Muy triste. Y bueno, entramos en contacto con ellos, ya por un compañero nuestro, Matías, ya los conocía. Cuando decís ellos, ¿a quién te- Ellos son del Movimiento de Liberación Nacional 26 de julio. Ajá, ajá. Después vamos a ver los Facebook, todo de ustedes, sí. Sí, Y venimos de la lucha contra la privatización del astillero Río claro, Santiago. también hay otro. Entonces Claro. de ahí viene todo el desarrollo de los Ahí va. proyectos estratégicos que vienen desde la industria naval y se proyectan después hacia el movimiento industrialista nacional. Pero de ahí nos conocemos, de ahí viene la referencia y ahí, bueno, es donde Claro, los sí, chicos bueno, aparecen. nosotros empezamos a entrar a conocer todos estos proyectos a través de las cátedras bárbaras, Sí. que no sé si habrás oído hablar alguna vez No, de eso. vi hoy en Sí. Facebook, me contó Bárbara, Ah, pero Bárbara, justo. contá un poco qué se trata. Bueno, las cátedras bárbaras son debates que se hacen en base a la exposición de un tema, Ajá. a partir de cuentas simples, como para que entienda todo el mundo, digamos, gráficos, imágenes, chistes, matemática, justamente, que es cosa que uno a veces Qué pero horror, con ¿no? las cátedras uno empieza a decir, la matemática me servía para esto. Y bueno, entonces ellos vinieron, hicieron cátedras bárbaras en nuestra básica, tenemos una básica ahí en Gavilán y Lascano, la Papo Napolitano. se Una llama. unidad básica. Una unidad básica, Levita. Y cada vez se ponía más picante la discusión, porque empieza suavecito, pero, digamos, con cátedras que son más de análisis de la realidad, digamos, de análisis del capitalismo, de la situación en la que vivimos, y termina con estos proyectos programáticos como Plan Naval, ELMA 21, Sociedades y Corporaciones del Estado, que es una cátedra que medio viene como a dar un marco más general o, no sé, más, sí, como que viene a explicar un poco todo lo anterior. O sea, es como la herramienta para llevar a cabo estos proyectos. Sería. ¿Y estas cátedras no se les ocurrió elevarlas como proyecto, como idea a alguna universidad pública? Bueno, lo que pasa es que es la cátedra de la barbarie. Es bárbara, justamente. Entonces, a veces vamos a la universidad, también tenemos amigos. Donde nos inviten. Sí, donde nos inviten nosotros vamos. Nosotros, nuestra política es una absoluta mendicidad, así que... donde nos- ¿Absoluta qué? Y vivimos en la mendicidad. Así, pidiendo, por favor, vení a la cátedra, por favor. Entonces, por para favor. nosotros no discriminamos en ese sentido. A veces vamos al barrio rico, pero venimos del barrio pobre. Entonces, la cátedra bárbara es la cátedra que nos tuvimos que fabricar desde la barbarie, porque la academia, el conocimiento no nos lo va a dar. Entonces nos lo tuvimos que fabricar nosotros mismos. Arrancamos desde el palo industrial, porque es de donde venimos. Pero desde ahí fuimos llegando inclusive hasta la filosofía y las ciencias sociales. Entonces, quizás nuestra base es fuertemente industrial, por eso tiene una carga matemática, física, que tiene que ver con el laburo, con cómo nos ganamos la vida. Pero desde ahí fuimos creciendo
hacia inclusive abordar las cuestiones filosóficas que para nosotros son de muy alta importancia. Lo que pasa es que los pobres no tienen acceso Y no. a estos temas. No, Siempre no, no. se presentan de una manera muy complicada estos temas, se los presentan como temas que solo manejan los especialistas, Y sí. y a nosotros los especialistas nos tienen las bolas llenas, Sí. porque privatizan el conocimiento que debería de ser de acceso popular y lo meten dentro de sus cenáculos de estudio, para masturbarse con su propio conocimiento y no provocar absolutamente ninguna transformación de la realidad. Y nosotros necesitamos todo lo contrario, nosotros Claro. somos de la tesis de Feuerbach. Nosotros necesitamos el poder del conocimiento, el poder de la filosofía para poder transformar la Argentina. Entonces necesitamos que llegue profundamente a la masa. Y las cátedras, los debates filosóficos, los damos en los barrios, los damos en las barriadas pobres, en las villas miserias, en los conurbanos de la patria. Y esto ocurre de manera continua durante todas las semanas, no solamente en las unidades básicas. Con suerte, si hay unidad básica, mayormente nos reunimos en la casa de algún vecino, en algún club, en la sociedad de fomento, e inclusive en la plaza pública, donde estos debates se dan con mucha profundidad. Lo que pasa es que nosotros no hacemos filosofía de erudición. Claro, eso te iba a Nosotros- preguntar, ¿cómo bajás al llano una cuestión filosófica? Que yo rendí la materia de filosofía, reprobé 3 veces porque no entendía el universo de Platón con los mundos y... Bueno, para nosotros es muy sencillo porque además la cultura argentina, sobre todo el tango y la milonga surera, son para nosotros la manera de filosofar del argentino. Entonces, la milonga surera tiene quizás como máxima expresión el Martín Fierro de José Hernández. Entonces, ya en 1860 y pico, los argentinos empezaban a hacer filosofías a través de las décimas de Fogón. Entonces, ya desde ahí, desde la Biblia gaucha, tenemos antecedentes fuertes filosóficos. Pero también tenemos argentinos que han hecho filosofía en la década en 1920 en adelante. Sí, claro. Y que, por ejemplo, Heidegger plantea, ¿no? El gran maestro alemán. Oh, qué Uno dice, plomazo. es un plomazo mortal, porque hay que leerse como 500 páginas que Sí, son es un imposibles de comprender. Bueno, pero nosotros lo que hacemos es laburar sobre eso para después poderlo presentar de una manera que sea amena y que sea agradable, porque los temas son importantes, pero también tienen que ser agradables al debate. Entonces, Heidegger dice, va hacia la búsqueda de la esencia del ser humano. Y después de buscarla por distintas maneras, a través de su método, se encuentra con que el ser humano no tiene una esencia definida. Porque dice, si nosotros tuviéramos que definir la esencia de un banco, bueno, de una silla, ¿cómo sería? Bueno, ¿tener 4 patas? No, porque hay bancos de 3 también. ¿Tener un respaldo? No, no es necesario. Entonces dice, bueno, quizás la esencia es aquello, no de acuerdo a la materia o a la sustancia que lo constituye, sino aquello que, si no lo tuviera, dejaría de ser la cosa que es. Y dice, el ejemplo sería el banco del tambero. El que va a hacer el ordeñe de la vaca en el campo necesita los 2 brazos libres para llevar los tarros. Entonces se ata un banco que es una tabla redonda con una sola pata en el centro que se la ata con un piolín a la cintura y le queda el banco pegado al culo. Entonces eso que le permite usar la pata del culo como apoyo y las 2 piernas. Entonces esa es la mínima expresión que tiene un banco, ¿no? Que tiene una silla. Entonces define, bueno, lo esencial quizás sea eso, lo que define la cosa, porque el Miguel Ángel, ¿no? Que es una cosa maravillosa que si no fuera de mármol y fuera de madera o fuera de bronce, ¿no sería igual de bello? Y sí, Más allá del material que esté hecho, y tal cual. ¿no? Claro. Entonces hay una esencia en el David de Miguel Ángel que no tiene que ver con la materia con la que está hecho. Entonces Heidegger dice, bueno, y los seres humanos, además de estar hechos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que son los 4 componentes que permiten que haya vida, ¿no? Y de la cual estamos hechos tanto los seres humanos como una ballena azul, un mosquito o un eucalipto. Dice, bueno, ¿cuál sería la esencia? Bueno, hay una indeterminación, porque en realidad los seres humanos más bien somos aquello que hacemos. Estamos definidos de acuerdo a nuestro obrar. Decir que alguien es leal o traidor depende de las decisiones que haya tomado en su vida. Juzgar a una persona si es buena o es mala
si es egoísta o es generosa, si es avara o es solidaria, solo lo podemos definir una vez que ha transcurrido su vida. Entonces no hay una esencia que desde la infancia, desde el nacimiento, nos esté dado a los seres humanos, sino que nos vamos haciendo a través del tiempo. Entonces dice, la esencia que constituye a los seres humanos no es material, es el tiempo, dice el gran maestro alemán, y crea a partir de ahí el existencialismo como filosofía. ¿Qué decimos los argentinos para hacerla más corta y no tan larga como la hace el alemán? Como dice el tango, a los 40 cada uno tiene la cara que se merece. Sartre, más adelante, después de leer al alemán autor de El ser y el tiempo, escribe El ser y la nada. Sí. Y dice el alemán, bueno, el francés, Jean-Paul Sartre dice, bueno, estamos hechos de tiempo, esa es la sustancia que nos constituye. Pero en realidad, cuando nosotros tenemos conciencia de las cosas, nuestra conciencia no está presente todo el tiempo. A veces aparece y a veces no. De hecho, hay cada inconsciente en la calle. Claro, sí. Entonces, bueno, el inconsciente nos traiciona todo el tiempo. Pero la conciencia aparece. Y cuando aparece, la conciencia se separa del ser. Entonces, entre el ser y la conciencia del ser, hay una separación. Y esa separación entre el ser y la conciencia del ser, dice Sartre, tiene una separación infinitesimal. Y esa separación infinitesimal es la nada. Entonces, lo que nos caracteriza con respecto a las demás especies que habitan la Pachamama es que los seres humanos estamos hechos de nada. Que lo que habita en nosotros es esa nada interior que nos produce la angustia existencial. Que a veces nos produce esa tristeza inexplicable, que nada puede calmarla, y que tiene que ver con nuestro pensar en el devenir del tiempo, de nuestra propia vida, nuestra propia reflexión sobre nuestra vida y los demás, y nuestros seres queridos, inclusive de aquellos, aunque no sean nuestros seres queridos, pero cuando caminamos en la calle, acá por la calle Paraná, viniendo para la radio, vemos la cantidad de gente juntando basura y durmiendo en la calle. Sí, tremendo. Entonces eso nos produce una angustia existencial profunda. Sí. No es gente cercana a nosotros, pero son otros argentinos que están sufriendo de una manera terrible. Entonces, bueno, Sartre también escribe 500 páginas para poder definir esto. Y los argentinos desde el tango, ¿qué otra cosa también decimos? Esas ganas tremendas de llorar que a veces nos inundan sin razón, y el trago de licor que obliga a recordar que el alma está en Orsay. Che, bandoneón. No, genio. Martín, antes de ir a un tema musical y después sí ya vamos concretamente a los proyectos que van a presentar el viernes en la Cámara de Diputados y después me van a contar quiénes los apoyan en diputados. Vos sos profesor, obrero metalúrgico, actor, tornero y soldador. ¿Y cómo te formaste con tanta tanta cultura, tanta sabiduría, tanta cosa popular de lo nacional, ¿no? Con el monje negro del astillero Río Santiago, Ángel Cadelli, el cual es el que salvó al astillero de la privatización en la década del 90 contra Menem. De ese hombre aprendimos todo lo que nosotros sabemos y todo lo que queremos compartir con los argentinos. Desde esa historia de una persona pobre, nacida en Loma Verde, un pueblito de la provincia de Buenos Aires, de papá carpintero y mamá sirvienta, y que gracias a Juan Perón en 1974 pudo ingresar a trabajar al astillero como peón, y arrancó como peón, se pudo recibir en la Universidad Obrera de Juan Perón como ingeniero, en lo que hoy se conoce como la Tecnológica Nacional. Claro, la UTN, donde va mi hijo, sí. Y que es producto de la Argentina, del trabajo de la Argentina peronista, del ascenso social peronista, de poder arrancar como peón a laburar en la empresa estatal, en el astillero, y creado también por Perón, y después de eso acceder a la educación de grado del máximo nivel, ser medalla de oro en la universidad como mejor promedio en ingeniería, y defender en la fábrica en los 90 del intento de privatización de Menem, Duhalde, Cavallo, de Dromi, con la complicidad de todo el PJ y la Unión Cívica Radical, partidos que avergonzaron a sus creadores, a Irigoyen y a Perón, privatizando todo lo que ellos crearon como estatal. Sí. Y bueno, y de ahí, de esa historia venimos nosotros. De ahí aprendimos
Y de ahí somos las personas que somos hoy. Ahora te digo, parece un profesor universitario este hombre, ¿eh? No. No, es la universidad de la calle, diría. Claro. Y bueno, pero también a veces no Mucho sirve. mejor. La universidad de la calle y Porque Dani, esa universidad de la calle la aprendimos con el compañero leal de toda la vida de Ángel Cadelli, que es el ruso Mouzan, ajá. que es la universidad de la calle. Entonces, entre la mezcla de los dos, hemos logrado Sacamos el equilibrio. algo. Bueno, pero es muy interesante lo que está contando. Son como esos explosivos de dos componentes, ¿viste? Sí. Es como esos explosivos de bicomponentes La que síntesis cuando de los que- unís vuelan por el aire. Peor que la bomba tucumana. ¿Eh? Y Daniela, vos sos muy jovencita, 22 años. Sí. ¿Cómo te empezaste a interesar por todas esas cuestiones? Bueno, a ver, fui a una secundaria. Siempre tuve la cosa esa de que interesarme por la política. Quizás en algunos momentos de mi vida más y en otros menos. Fui a una escuela secundaria privada, lo cual quizás no ayudó, por ejemplo, para lo que es militar en un centro de estudiantes, digamos, eso no existía ahí. Claro. Entonces es como que tampoco tuve el estímulo en ese momento. Pero bueno, después, cuando terminé secundaria, me puse a estudiar ciencia política en la UBA, pensando que ahí iba a poder Ciencia encontrar política, qué ploma. algo, sí, la verdad. No, a ver, Duverger, Sarto. sí, tiene un poco que ver con lo que dijiste vos cuando escuchaste a Martín hablar así, dijiste, ay, sos profesor, tenés algún título. Bueno, y lo que él decía, ¿no? De la cosa de la erudición, ¿cómo se dice esa Sí, palabra? la erudición. De la Sí, cosa la de erudición. todo el tiempo hacer las cosas complicadas cuando las cosas son Simples. 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 Entonces eso genera que el conocimiento termine siendo para pocos y que no sirva para nada, porque si no tiene una orientación para algún objetivo, por ejemplo, como fue durante el gobierno de Perón, que hacían las universidades para los horarios de la universidad obrera, para que los obreros puedan, después de salir a laburar, ir a la facultad, perdón, me empieza a poner Sí, intensa. yo también. ¿No o no? Ir a estudiar y seguir Sí. progresando y especializándose. Entonces, también la educación tiene que tener esa orientación a algo. Y ciencia política a mí me pasó que no, digamos, no me sentía así. Y no. Y después me puse a estudiar historia en el Joaquín González. Tampoco tiene una orientación a la parte técnica o lo que sea, pero bueno, dije, por lo menos Pero tiene una orientación al trabajo. Más nacional, aparte porque... Y aparte del trabajo, de bueno, Claro. algo más concreto. Pero bueno. Bueno, vamos a hacer otra pausa musical con Sí, la por Bluseca, que también son nacionales y populares estos chicos. Marcelo Esteves, Ariel Magirena, en este caso, Perros de la Noche. A ver qué onda esto. Hoy La Soberana. El Argento hecho sonido. La Soberana en la red. Hoy quiero comer de ti. Que estés dispuesta para mí. Un encuentro tan casual. Encuentro nada habitual. En un ronco y ancho mar. Tus deseos son nada para mí. Dos razones somos nada para mí. Tu risa, tu mirada, tu voz desencajaba, tu piel respiraba, estás desesperada, pero nada para mí. Nada para mí. Nada para mí. La Soberana. El Argento hecho sonido. La Soberana en la red.
La Soberana. El Argento hecho sonido. La Soberana en la red. Dos deseos son nada para mí, dos ratones son nada para mí. Tu risa, tu mirada, tu voz desde que acaba, tu piel transpirada está desesperada, pero nada, nada, nada para mí. Nada, 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 nada para mí. Nada, nada para mí. La Soberana. El Argento hecho sonido. La Soberana en la red. Qué bien suenan y los he visto en vivo, pero acá, bueno, obviamente grabado, suena muy bien. Perros de la Noche de La Bluseca, en la voz de Ariel Magirena, con Marcelo Esteves, ¿no? Y esta banda que hemos ido a ver, por lo menos yo 2 veces y me gusta mucho y además son amigos. Y seguimos acá con Daniela Leota y Martín Ayerbe del Ayerbe, perdón, que me encantan, ya los amo, del Movimiento Industrialista Nacional. Bueno, ahora sí, concretamente, ustedes mañana, el viernes, se van a la Cámara de Diputados a presentar 3 proyectos que giran el timón hacia la liberación. Eso es lo que me llamó la atención. Cuando Bárbara, ¿cómo era el apellido? Solernú, que le mandamos un saludo y gracias por este contacto con ustedes. A ver, ¿de qué se tratan los proyectos y qué diputados hasta ahora los están apoyando? Bueno, son 3 proyectos de ley. Transporte por agua con reserva de carga, que es un proyecto para reservar el mercado de cargas internacionales que corresponde a cualquier país soberano. Los fletes de exportación que se realizan por buque, la reserva de carga le permite a cada país realizar el 50% de esos fletes de importación y el 50% de los fletes de exportación para la bandera nacional, para lo que son buques de bandera nacional. Sí, sí. En la década del 90, Menem, con el decreto 1772 del 91, desreguló el mercado de cargas, apareció lo que se conoce en la jerga la bandera de conveniencia. Entonces, las empresas privadas se plegaron a la bandera de conveniencia y dejaron de navegar con bandera argentina. Al poco tiempo fueron destruidas y absorbidas por las multinacionales, porque son empresas muy grandes y muy concentradas en el mundo, como son Cargill, Continental, Archer Daniels Midland, Dreyfus, Bunge, que son las que manejan los alimentos del mundo, las multinacionales de los alimentos y el comercio exterior. Lo mismo pasó con las containeras, con quienes transportan contenedores con productos manufacturados de alto valor agregado, como es Hamburg Süd, Mediterranean Shipping Company, Evergreen, Costco, Compañía Maritime de Fractemont de los franceses, Hapag-Lloyd, Nippon Yusen Kaisha de los japoneses. Esas 9 empresas multinacionales dominan el mercado de cargas containerizadas de la Argentina y mueven todos los años 1.200.000 contenedores. De esos fletes la Argentina hace 0 y paga a esas navieras extranjeras 7.000 millones de dólares por año. ¿Desde cuándo? Desde la década del 90. Hace 25 años que la Argentina dejó de navegar. O sea, con Menem. Con Menem la Argentina dejó de navegar y ningún gobierno revirtió esta situación. ¿Y esto estamos hablando de la navegación civil o de las Fuerzas Armadas? Esto es navegación civil comercial, 100%. La cuestión de la Marina de Guerra es un tema que complementa a la Marina Mercante, porque decimos nosotros, la Marina de Guerra se paga con la Marina Mercante. La facturación de la Marina Mercante permite tener una ágil y moderna Marina de Guerra. Porque el gasto militar es gasto al pedo. Tenés un montón de tipos al pedo todo el día que no hacen un carajo y que no producen nada para el país. Entonces, nuestra concepción sobre las Fuerzas Armadas, bueno, es para otro encuentro, sí, pero tiene que ver con un rol activo en la producción para la defensa, que significa fabricar. No estar al pedo todo el día, como decía Perón, al pedo y temprano, como cualquier milico, sino que ya que estamos al temprano y vestido con uniforme y listo para absorber tareas, bueno, acá está la tarea.
fabricaciones militares, como el General San Martín en el campamento de Cuyo. Ahora, yo pregunto, ¿y ellos ante lo que hizo Menem, plantearon alguna oposición? ¿Fueron escuchados o no plantearon nada? Nosotros estos proyectos, transporte por agua, para reservar los fletes, y el FODIN, que es el financiamiento a partir del gravamen de un 2% a todos los fletes marítimos internacionales, es grabar con un 2% a los 7.000 millones de dólares. Con eso a nosotros nos alcanza en la ecuación económico-financiera que tenemos para construir los 177 barcos que necesita nuestra Marina Mercante. Estos dos proyectos nacen en el astillero Río Santiago, luego de la victoria contra el intento de privatización. Entonces, de la mano del ingeniero Ángel Cadelli, se redactan estos proyectos de ley y se debaten adentro del astillero, en asambleas generales, en el Teatro Nacional de La Plata y en distintos lugares de La Plata, Berisso y Ensenada, clubes, unidades básicas, sociedades de fomento, etcétera, donde se debatió con el pueblo el alcance de estos proyectos de ley. Así que está recontra revalidado el debate. Nosotros lo seguimos divulgando a través de las cátedras bárbaras y los proyectos que tienen origen en 1996 aproximadamente, en el año 2002 tomaron estado parlamentario por primera vez. En el 2002 tomaron estado parlamentario. Hace más de 20, más de 10. Hace 15 años. 15 años, sí. Hace 15 años que venimos dando el estado parlamentario con distintos diputados. ¿Y qué está cajoneado? Pero la partidocracia demoliberal, que es un sistema de alternancia de gobierno, se hace bien la boluda y no le da tratamiento y debate en el Parlamento. En el Parlamento, que significa públicamente, en la Cámara, para poder debatir esto y aprobar estos proyectos que son los que recuperan la Marina Mercante y recuperan los astilleros que fueron reventados en la década del 90 con Menem. Porque el único que sobrevivió fue Río Santiago. Los demás fueron todos. Príncipe Mengi y Penco, Astilleros Alianza, de zona norte, Astilleros Astarza, de Avellaneda, Astillero Corrientes de Buñisqui, que sigue abierto pero no labura, tiene capacidad para albergar más de 1000 hombres y no debe llegar a 100. Entonces, Sanim, Sociedad Anónima Industrial Mecánica, está en la boca del riachuelo, ahí se armó, los trabajadores armaron una cooperativa, pero creo que no deben ser más de 30 laburantes, cuando ese astillero tiene capacidad para meter 300 por turno. Entonces, está tan deprimido todo, Sí. algunos lograron mantener, aunque sea la fuente, ni siquiera la fuente de trabajo, por lo menos el astillero abierto, pero no tienen laburo. Entonces, hay mano de obra en el país lista y esperando ser convocada por nosotros. Estos proyectos hace 15 años que ya toman estado parlamentario. Entonces, nosotros llegamos a un punto límite en el cual esta última vez logramos el apoyo del diputado Remo Carlotto, ¿De qué Del partido? Movimiento Evita. del Movimiento Movimiento Evita, Evita. del Presentó Frente los para la tres Victoria, proyectos. que presentó los 3 proyectos. También nos acompañó la diputada por Santa Fe, Lucía de Ponti, una diputada muy joven. También del justicialismo. Sí, también del Frente para la Victoria, del Movimiento Evita. Entonces, ellos en este momento le dieron estado parlamentario. Tiempo atrás contamos con firmas de todo tipo y color, como por ejemplo Claudio Lozano, de la CTA. Sí. El Piscuí de Petri, también de la CTA. De Leandro de Petri. de Petri de Yacimientos Carboníferos Fiscales, Río Turbio. El otro de Petri, sí. Después logramos el apoyo de... Bueno, con el senador Osvaldo López hicimos el cruce por aguas argentinas, pero sí el zurdo Martínez, de la Unión Obrera Metalúrgica de Tierra del Fuego, Sí. también acompañó con firma los proyectos, esta última ocasión. Saúl Ubaldini, el Tato Brown, de lo más variopinto que se te puede ocurrir. Mirá, Inclusive estamos hablando de años, pues el hijo de Alfonsín. El hijo Raúl Alfonsín, Sí, Ricardo, el hijo de Raúl, el hijo de Alfonsín. ¿La izquierda acompañó esto? Los socialistas de Santa Fe en su momento apoyaron también. Peronismo, radicalismo, socialismo de Santa Fe, izquierda como el Pitrola, no sé, No, esos no. Zamora. no, los troscos no, nunca bancaron. Ah, Entonces, yo que los quiero. sí, pero no bancan. Entonces,
Qué raro. Pero nosotros, como decimos, un hombre puede decir que va a ir al norte, que va a ir al sur, al este o al oeste. Ahora, cuando no nos puede engañar más es cuando mueve los pies. Entonces nosotros nos fijamos para dónde mueven los pies. Sí, porque te digo, inclusive de los peronistas, yo vengo del peronismo. Genéticamente estoy diseñado así, es algo que no puedo evitar. Ni siquiera es algo que es no lo pienso. Entonces, es esencial, diría Heidegger. Pero, sin embargo, los compañeros del peronismo se hacen los boludos y no atienden esto que tienen que atender. Y están todos al tanto de estos proyectos de ley. Toda la bancada peronista, la bancada radical, todos los 250 y pico de diputados, todos saben de nuestros proyectos. Entonces, se hacen los boludos porque esto es un conflicto real que pone a la Argentina de pie frente a las embajadas extranjeras. ¿Y qué debe tocar? Y bueno, justamente por eso toca intereses millonarios. Nos lo dijo Néstor Kirchner en la cara, en el astillero Río Santiago. Vino Néstor Kirchner a visitar al astillero, que fue, después de Juan Perón, el único presidente que visitó la fábrica. Y le dijo al ruso Mouzan en la cara, a nuestra universidad de la calle. El ruso le dice, Pingüino, año 2004, perdón. Año 2004. Pingüino, ¿para cuándo nuestro proyecto de ley? Era el presidente de la Nación que venía a visitar la fábrica. Y le pregunta al ruso, ¿para cuándo nuestro proyecto de ley? Y Néstor Kirchner dice, Rusito querido, hay valijas de guita en contra de los proyectos de ustedes. Pero quédate tranquilo, porque le vamos a meter con todo y vamos a conseguir laburo. Contá quién es el ruso Mouzan. El ruso Mouzan es el compañero espalda con espalda de Ángel Cadelli, y ellos fueron la conducción estratégica de la victoria contra la privatización en los 90, y son quienes impulsaron además, junto con el conjunto de los trabajadores de astillero, en los distintos debates, los proyectos de ley transporte por agua y FODI. Entonces, estos proyectos son para reconstruir la Marina Mercante Argentina y volver a reactivar los astilleros. Porque los astilleros, además de fabricar barcos, fabrican grandes bienes de capital, fabrican calderas, fabrican grandes motores diésel, fabrican motogeneradores eléctricos. Claro, y eso genera turbinas. Trabajo a granel. Es trabajo a morir. Y es trabajo industrial. Y por cada puesto de trabajo industrial que nosotros creamos adentro de los de astillero o de cualquier industria metalúrgica, en la sociedad, cuando el trabajador industrial gasta su sueldo, en la sociedad se genera un puesto de trabajo y medio. En el colectivero, en el verdulero, en la maestra, en el enfermero, en el médico, el carnicero, todos aquellos que viven del trabajador industrial. Es que es toda una cadena, claro. Que no sé qué. Los trabajadores de los medios de comunicación. Claro. Si no hay trabajo industrial. Y claro, no es todo, está todo vinculado, diría Pancho Ibáñez, todo tiene que ver con todo. El viernes, esto va a ser el 25 de agosto a las 18. ¿En dónde lo van a hacer? ¿En qué parte de diputados? En el anexo. En el anexo, me imaginaba. ¿Y quiénes los apoyan el 25? ¿Qué diputados van a estar presentes? ¿Lo tienen en claro? Nosotros nos reunimos hace poquito con Zanini, con el chino Zanini, el secretario legal y técnico de Cristina. Sí, Carlos Zanini. Carlito Zanini, estuvimos en el Instituto Patria, nos recibió ahí en la oficina y estuvimos 2 horas y cuarto hablando. Muy elogioso Zanini con respecto a nuestra iniciativa, dijo que pensar, organizar a un país desde su sistema de transporte le parecía algo brillante. Y sobre Elma 21, que ahora Daniela nos va a contar de qué se trata, sobre Elma 21, la empresa de líneas multimodales para el siglo XXI, comparó nuestra iniciativa del ferrocarril federal andino, que una Ushuaia con La Quiaca, pegado a la ruta 40, al pie de la cordillera, le pareció comparable con el nuevo camino del Inca. Él es una persona sensible y estudiosa con respecto a los pueblos originarios y su cultura y su civilización, y manifestó que bueno, que el camino del Inca se hizo a mano y se lograron 25.000 kilómetros de camino que integraba a diversos pueblos y culturas. Y dice, y fíjate, en el siglo XX los Estados Unidos de Norteamérica hicieron 40.000 kilómetros de carretera. Sí, es la logística, ¿no? El tema de la logística como motor del desarrollo. No era la obra pública de ahora que se afanan todo. La liberación nacional viaja en buque y la justicia social viaja en tren. Y para eso es Elma 21. Claro, Elma 21 lo que viene a hacer es, digamos, una corporación estatal, ¿sí?
100% estatal, impenetrable al capital privado, que lo que hace es integrar bajo una dirección centralizada los distintos medios de transporte del país, ¿sí? Entonces, dentro de ELMA tenemos los ferrocarriles, tenemos la parte aeronáutica, tenemos la parte carretera, tenemos la parte naval, ¿sí? Plan naval viene a estar, hacer, digamos, lo que vemos en plan naval, la ley, viene a formar parte de ELMA, o sea, está centralizado, la dirección es ELMA, ¿sí? Para todos los modos de transporte. Entonces, es una manera de integrar la patria por tierra, mar y aire. O sea, Bajo justamente esta dirección centralizada, y es un servicio que se contrataría puerta a puerta, sería un servicio puerta a puerta. O sea, vos, por ejemplo, querés viajar de acá a, no sé, Rosario. Entonces vas a ELMA y ELMA te va a buscar, una empresa de ELMA te va a buscar a tu casa un taxi de ELMA, una flota de remises de ELMA. Te lleva a, no sé, si querés irte en avión, al aeropuerto. Si querés irte en tren, a la estación de tren. Vos tomás el tren, bajás y también el servicio de ELMA, una flota de remises de ELMA, te va a buscar al aeropuerto o a la estación de tren o de micro, lo que sea. Entonces, la idea es eso, que sea centralizado, que integre todos los modos de transporte. El concepto del multimodalismo es fundamental, porque como explicó Martín al principio, en los últimos años, todas las multinacionales del transporte operan de la manera multimodal. Entonces, si nosotros tenemos una empresa estatal, nosotros no alcanza con nacionalizar los trenes, por ejemplo, a eso vamos. Tenemos que tener una empresa estatal que trabaje como trabajan las multinacionales, que opere de la misma forma, que es la forma del siglo XXI, digamos. Es la manera... es lo que le da eficacia, ¿no? Claro, y aparte usar las tecnologías del siglo XXI para un proyecto. Y abaratar el transporte, porque, por ejemplo, hay trayectos que se pueden hacer en barcaza, y la barcaza es muy económica. Quizás no es tan rápida como otros modos de transporte, pero es muy económica. Entonces, que nosotros, por ejemplo, podamos transportar mercadería en nuestro país, de acá, del puerto de acá, de Capital, a otra parte, donde sea, pero que lo podamos hacer un gran trayecto en barcaza, imagínate lo que abarataría después el producto final, ¿no? Cuando hablamos de inflación, de uy, qué cara que está la comida, que el supermercado. Digo, acá hay una realidad que es que la hegemonía del transporte de carga y pasajeros en el país la tiene el modo carretero, el camión, la ruta. Y es muy caro ese transporte. Sí. Entonces, lo que nosotros decimos con ELMA no es eliminar el transporte por camión, digamos, tanto de carga como pasajeros, pero sino, digamos, utilizarlo de una manera más inteligente, ¿sí? Combinarlo con otros medios de transporte que hay que desarrollar, y también justamente hay que pensarlo desde una forma, desde una lógica centralizada, ¿sí? Perfecto. Es un universo que nunca transité yo, Ahí tenés que usar la imaginación, claro, imaginarte una vida nueva, digamos. Pero además hay que estudiar, porque para decir todo lo que estás diciendo hay que saber. Hay que estudiar, hay que laburar. No se puede, hay que laburar e interesarse, e indagar, investigar y no improvisar, porque esto lo improvisa cualquiera, mañana te viene Arango. Esto es un proyecto de ley igual. Por eso te digo. Sí, tiene mucho laburo. Claro, mucho laburo detrás. ¿Cuánto hace que están trabajando estos proyectos del 2000 de Menem? 2012 es transporte por agua y Fodín, y sobre esa base muchos de los jóvenes que hoy son los protagonistas y además que van a ser los oradores en la Cámara de Diputados, como Daniela, son muy jovencitos. 22 tiene 22. Daniela. ¿Y vos? Daniela estaba en el jardín de infantes, sí, cuando claro. no había nacido cuando los trabajadores de Astillero estaban peleando para defender la fábrica, y era demasiado pequeña para tener conciencia, pero desde ese trasvasamiento generacional que hacemos desde nuestros mayores,
la línea de liberación continúa, no se Mirame la corta, hora, Daniela. no se corta, entonces Claro. continúa en la juventud y bueno, este viernes va a haber, Las 9:10. va a haber jóvenes como protagonistas de estas iniciativas. Eso Bueno, para chicos, nosotros es importante. Sí, no, aparte, yo que decía acá, nunca voy a traer nadie acá, ni nadie del PRO, porque siempre me dedico a los partidos chicos, Sí. a ustedes los amo, por más que nombres Néstor Prepárate Kirchner. porque a fin de año largamos la tendencia. ¿Qué tendencia? La tendencia, vuelve la tendencia de la Argentina. ¿Qué tendencia? Social 21. ¿Y qué viene haciendo? Y con Social 21 todos estos proyectos y todas otras iniciativas que te iremos contando a lo largo del año van a tener la posibilidad de ser votadas, van a tener una expresión electoral. Así que prepárate bien. porque hay que armar lista. Pero quién va a ir a la cabeza? ¿Vos? Y vamos a ver, hay algunos que dicen que yo y hay otros que capaz que dicen Y que otro. sí, necesitamos otros dirigentes, chicos. Otros Sí, dirigentes. sí, esto no va a ser con Sale de políticos nosotros. profesionales. No. Fuera no, los políticos no, ya profesionales de la está. tendencia. Ya está, bueno. Vamos a hacer una pausita musical y nos Cuando te tomamos diga. algo. Les recuerdo, Daniela Leota, 22 años, una genia, y Martina Yerbe, que Más de 40 ya tengo la cara que me merezco. no importa, no, pero no parece, igual dos capos, ya los adopto acá en Entre Universos, pero ahora sí, les paso una música tecno, que... Me gusta la electrónica también. Eh, a mi mujer sobre todo le gusta. Bueno, se llama In Your Soul, de Iván Sandas, que es este chico argentino porteño de 24 años, que bueno, por algún motivo fue a Estados Unidos a hacer su música. Y le fue bien. Y le fue bien, y le está yendo bien, como puede, la está remando también, tampoco Pero los que- argentinos en cualquier lugar que Claro, estemos, esa capacidad argentina, ese talento. en cualquier cosa que estemos, siempre hacemos ruido. Y destacamos, así que vamos con Iván Sandas, si lo tenés, In Your Soul. La Soberana. El Argento hecho sonido. La Soberana en la red. La Soberana. El Argento hecho sonido. La Soberana en la red. La Soberana. El Argento hecho sonido. La Soberana en la red.
Seguimos saltando de hecho en hecho. Son nuestras postales. Podemos ir de Evita a los Rolling Stones, de Ilia a Cámpora y Videla, y de López Rega a los Guaguancó, pasando por Tita Merelo y la música disco. O de Un Gol a la Revolución Libertadora. No es un revoltijo, es la Argentina toda junta. Es Informe 1110. Bueno, como siempre, nuestro institucional, como le digo yo, que es el espíritu de Entre Universos. Y antes de seguir con Daniela Leota y Martín Ayerbe, me voy a permitir pasar un saludo que nos mandó Pablo Rolando Sousés, que estuvo acá, que fue amigo también de Marcelo Esteves, de Hugo Esteves Peche, que está viviendo en Montevideo, Uruguay. Así que este saludito, a ver si lo podemos escuchar, Martín. Hola, les hablo de acá, desde Uruguay. Mi nombre es Pablo Sousés. Le quiero mandar un fuerte abrazo a todos los argentinos y un beso muy para vos y Eleonora, que hace más de 30 años que no voy por tu país. Y bueno, y un saludo también muy especial a Alexis y a todo el equipo de Soberana, y quiero decirles que bueno, que gracias a ustedes me tienen informado con la situación de Argentina, ¿no? Bueno, sigan con el programa, que realmente es muy interesante y está muy bueno. Desde ya, muchas gracias por todo, y hoy como siempre los voy a escuchar. Chau, chau. Bueno, muchas gracias, Pablo Rolando Sousés, un viejo amigo, amigo de Marcelo Esteves, de toda esa banda del barrio, que nos escucha desde Montevideo, Uruguay, y se va enterando, así que otro día, capaz que él nos cuenta cómo les está yendo a los uruguayos. Y yo creo que está listo para ser un cronista y convertir a este programa en un corresponsal internacional. Mira lo que mereces. Claro. Bueno, chicos, después vamos a repetir que el día, la hora, todo lo que va a pasar en diputados, pero la pregunta, como digo yo, del millón. ¿Ustedes son convocados por los grandes medios, las grandes radios, televisión, no sé? Y lo que pasa es que nuestro proyecto más bien va en contra de los intereses de esos medios de comunicación donde auspician a esos programas las multinacionales. Entonces es difícil que nosotros, cuando planteamos nacionalizar el comercio exterior y construir una marina mercante, nos publique el forro del ingeniero Huergo en el suplemento rural de Clarín. Claro. Y no, porque ese tipo es el enemigo, ese tipo labura para la embajada norteamericana. Entonces, de su mano, y junto a Felipe Solá, del Frente Renovador, también de la embajada norteamericana. ¿Felipe Solá también? Y Felipe Solá es el que introdujo la soja de Monsanto en la Argentina, claro, firmando un documento escrito en inglés, ni siquiera estaba traducido al castellano. Entonces estos personajes, ministro de Agricultura de Menem, por eso, y otro de los responsables de la destrucción de la marina mercante. ¿Y que fue gobernador también? Sí, sí, también. Entonces estos personajes que se vuelven a reciclar infinitamente, se reciclan porque en realidad no tiene que ver con pertenecer a tal o cual partido político. Tiene que ver con que sus mandantes es la embajada norteamericana, que es un poder permanente en el país. Entonces es difícil llegar a ese tipo de medios cuando además las cosas que se discuten son terriblemente boludas. Y nunca dejan terminar una idea, además. No se puede. Esos debates que hacen no terminan. Es a propósito, claro. Es a propósito. Se genera un show que vende. Se genera artificialmente que la política es estridencia. Y la política profunda no es estridencia. La política profunda es serena, es un agua mucho más calma en el sentido del pensamiento y la reflexión. Ahora, cuando la política se pone en acción, ahí se necesita que se parezca más al Atlántico Sur que al Mar Caribe. Entonces, las acciones políticas deben ser fuertes, pero el pensamiento y la reflexión deberían no tener esa estridencia, porque no nos permite pensar. Al argentino que tiene interés en informarse sobre lo que pasa en el país, poder participar, se le hace muy difícil por los medios de comunicación. Entonces a nosotros, en ese caso, no nos desvela no tener presencia ahí.
porque si tampoco se puede expresar una idea. No te dejan terminar una idea. Entonces, para nosotros las cátedras bárbaras tienen algo que es medio irreemplazable, que es el contacto cuerpo a cuerpo. Entonces nosotros tenemos ya, el otro día hacíamos una cuenta muy así nomás y tenemos más de 500 cátedras bárbaras realizadas en la Argentina, sin contar los viajes a Venezuela, los viajes a Bolivia, a Brasil, a Ecuador, a Cuba, toda la patria grande donde somos convocados habitualmente. Nosotros somos muy agradecidos de esta etapa que se abrió en el siglo XXI a partir de la irrupción de Hugo Chávez en Venezuela, porque apareció un tiempo político nuevo en el continente. Lo mismo con Evo, lo mismo con Correa, quizás con menor intensidad en Brasil y Argentina, con los Kirchner y Lula, pero sí con una profundidad muy potente en el Caribe. Y hemos sido convocados por los gobiernos revolucionarios en varias oportunidades a llevar lo que nosotros consideramos que es lo mejor de la Argentina, que es su tradición industrial. Bueno, yo voy a hacer una aclaración porque si no van a decir esta es una falsa. Yo soy mujer de contradicciones y grandes dudas. Los protagonistas hoy son Daniela Leota y Martina Yerbe con sus proyectos, los cuales apuntan a crear trabajo nacional esencialmente. Sí. Pero soy crítica del chavismo y sobre todo del Maduro. Esto para aclarar nada más, no me importa, hoy los protagonistas son ellos, son ustedes dos y el movimiento, porque si se trata de crear trabajo para todos, que evidentemente por lo que estás contando sí se puede, no es el sí se puede de Cambiemos, sino el sí se puede verdadero, y hay proyecto estudiado, entonces... Y para muchos años. Y para muchos años, como ustedes bien dicen, los protagonistas son ustedes, no yo. Así que, pero simplemente para aclarar, porque soy crítica de, bueno, lo que está pasando en Venezuela en este momento, pero tema para otro día, dejémoslo ahí. Lo podemos debatir cuando quieras. Lo cual no implica, porque yo, como todos, tenemos dudas, contradicciones, no sabemos para dónde agarrar, y las historias no siempre son bien contadas. Nosotros tuvimos 75 días en 2015, con Maduro presidente, 75 días de trabajo. Hay gente que viaja una semana o algunos días y se lleva una percepción vinculada al corto plazo. Nosotros tuvimos 75 días corridos, son casi 3 meses de trabajo allá, de manera constante, sin parar, y trabajando en las industrias de Venezuela, en las fábricas y asesorando al gobierno venezolano. Y estando mucho en la calle además, en la fábrica, en el laburo, en la calle, en el campo. Nosotros estuvimos en el llano, en la Venezuela profunda, no en Caracas. Porque toda la guarimba, el piquete, la lucha callejera se da en Caracas. En Caracas, tal cual. Nosotros estuvimos en Cojedes, en Guárico, en Portuguesa, estuvimos en Valencia, y bueno, y viendo al pueblo venezolano, al pobrerío venezolano, a los laburantes, a quienes labran la tierra en el llano venezolano. Y bueno, y la revolución ha sido realmente profunda, con respecto no solamente a la participación popular, sino al nivel de vida al cual accedió el pueblo venezolano. Hoy está difícil la cosa económicamente, por la guerra que los Estados Unidos le hacen a través del bloqueo económico, pero antes el 80% de la población venezolana, a mí me lo contaba mi viejo trabajó en Venezuela en su juventud, en algún momento, y me decía que el 80-90% del pueblo venezolano estaba excluido de la vida nacional. Había una pequeña, claro, el punto fijo, ¿no? Había una pequeña oligarquía que se apoderaba de la renta petrolera y la mayoría del pueblo venezolano vivía en la miseria absoluta. Entonces, yo tener esa idea, esa imagen de Venezuela, de mi padre manifestándome que en Venezuela ocurría eso, y haber luego de 20 años después viajar y conocer al pueblo venezolano, para mí fue un contraste enorme y muy positivo, a pesar de las dificultades que hoy tienen, pero muy positivo. El pobre enderezó su espalda, y esa dignidad para nosotros tiene dimensión espiritual.
Bueno, es la visión de Martín Ayerbe, que yo no voy a contradecir porque el invitado es él, el protagonista es él, igual que Daniel Leota, así que yo muda, simplemente aclaré, ¿no? Sí, sí. Porque todos tenemos nuestras cosas, nuestras Hay que debatirlo, por supuesto. Claro, pero hoy estamos con la coyuntura Sí. del proyecto que van a presentar Vamos al ustedes. transporte. Vamos al transporte. Vamos al transporte. Y llévenme Bueno, a Noruega. incluso- Yo me quiero ir a No, incluso- Noruega, por ejemplo. Vivo en un estado de bienestar que no es perfecto, pero quiero irme con los vikingos, ¿viste? Porque acá no me banco más. Por ejemplo, miren, les leo. Esto es el lunes 21, que fue feriado. Un feriado lo anuncian. En septiembre aumentan la prepaga, la luz y la telefonía celular. Sí, está complicado. Dicen en la provincia de Buenos Aires, pero va a ser en todo el país seguramente. A ver, la prepaga, bueno, es privada. La telefonía celular, el que puede pagar. Pero la luz, más tarifazos todavía. Más tarifazos. Sí, sí. Porque el objetivo es matarle la libertad al argentino. La Argentina es un país en el cual está todo por hacerse. Entonces no hay excusa para decir que no hay trabajo. Los políticos profesionales dejan en la iniciativa privada empresaria la creación de trabajo. Y los empresarios lo que necesitan es que haya un porcentaje de desocupados para que los que tenemos trabajo vivamos aterrorizados, porque en el portón de la fábrica hay 100 en la fila que podrían laburar por la mitad de lo que laburamos nosotros. Claro, y siempre está la gente en la desesperación. Es el ejército de desocupados cabezas. del cual hablaba Carlitos Marx hace 150 años. Entonces, son cosas que sabemos hace 150 años los seres humanos. Ahí estamos de acuerdo, ahí coincidimos. Bueno, el nosotros lo usamos, el Marx lo usamos. me... ¿Te gusta? Sí, sí. A nosotros nos atrae Además, también. lo estudio y bueno, habría anécdotas, pero no vamos a entrar en lo Entonces, mío. ese ejército de reserva que fue denunciado por Carlitos Marx hace 150 años es el que hace que esos trabajadores que están desesperados por no tener laburo, laburen por lo que sea. Entonces, necesitamos nosotros el pleno empleo desde el Estado empresario porque es lo que nos equipara, lo que nos une como clase. El sueño de la unidad de clase lo genera el pleno empleo, que es la base material sobre la cual después discutir la cultura, la educación, la salud, el destino espiritual de la patria, pero desde una base material que iguale a los argentinos, porque si no esta democracia Y para mí... es apenas una elección de autoridad. Claro. ¿Dónde no, está la no. verdadera participación del pueblo? A ver, hay una cosa que yo por ahí, algunos me dicen es una locura, pero yo vengo sosteniendo, siendo estudiante de Derecho, que la Constitución se puede reformar en todas sus partes. Claro. Entonces, el artículo 1, que según Vidal Campos es intocable por los contenidos pétreos, es mentira, porque en la Constitución no hay un solo artículo que prohíba reformarla toda. Entonces, sí, se reformaría utópicamente, lo pienso, ¿no? Podemos llegar a un estado de bienestar importante. La Cámara de Diputados hoy en día no representa a nadie. Menos senadores que vienen de una élite, los senadores... Son hombres ricos. Claro. Con lo que ganan también están... Son ricos. Claro. Entonces, están muy cómodos, me parece. Están muy cómodos. Como Entonces, para arriesgarse, ¿no? y eso lo enseñan profesores abrecabezas que te dicen, este es el país de la propiedad privada y las leyes nacieron para que sea el Defender país de la propiedad privada. No para defender el derecho a la vida de todos. Entonces, que dentro de todo, diputado lo más representativo que hay dentro de todo. Bueno, nosotros decimos que esta verdad radical de que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes, atrasa, estrucha. Lo que va es la democracia Totalmente. participativa. Y la Totalmente democracia de acuerdo. participativa que nosotros impulsamos en las cátedras bárbaras, haciéndolo cotidianamente en el debate, en la base, en el conurbano bonaerense y en los conurbanos de la patria, lo que impulsa es en el futuro la aplicación de los plebiscitos vinculantes, por los cuales el pueblo se pueda expedir sobre los temas. Entonces, además de votar representantes, también podamos tomar decisiones sobre los temas, sobre las cosas. Entonces, ¿pagar o no la deuda externa? ¿No debe ser potestad del pueblo decidirlo? Sí, yo creo que sí. ¿Qué dice la derecha? No, pero el pueblo no sabe. Sí, es verdad, pero paga igual.
paga igual. Sepa o no sepa, paga igual. Entonces tiene derecho a decidir porque es el que paga. Tal cual. Entonces, el pueblo se puede equivocar. Es verdad, se puede equivocar. No, pero decidir, Perón decía aprender. que no, los pueblos nunca se equivocan. Bueno, en esto yo discrepo con Perón. Sí, yo también. Creo en eso sí. creo que el pueblo se puede equivocar. Pero no es porque se equivoque o no que tenga derecho. Es que, como es el que paga las cuentas, porque gobiernan los milicos, gobiernan los conservadores, gobiernan los radicales, gobiernan los peronistas, el que paga la factura cuando hay una crisis, cuando se va a la mierda todo, Somos es siempre el nosotros, pueblo. la Entonces, gilada. por ser el pueblo el que paga la factura, tiene derecho a tomar decisiones. Y por eso yo insisto que, por ejemplo, las consultas populares deben ser vinculantes. Vinculantes, sí, absolutamente. si Si no, no, no tiene ¿para qué las ningún hacemos? ¿Para qué sentido. se desgasta? Es una simulación. Pero aparte de decidir, se aprende decidiendo justamente. Claro. Y si nosotros no tenemos el incentivo de que nuestra opinión o lo que decidamos como pueblo va a ser después algo concreto, va a derivar en algo concreto, quizás tampoco nos involucramos. Entonces ahí también no hay como un incentivo a involucrarse en política. Y el revocatorio Sí, de solo mandato, lo que permite es poner en orden a los traidores. ¿Por qué? Porque si nosotros podemos revocar un mandato que hemos elegido, traicionar se vuelve un camino demasiado difícil. Ante la posibilidad de la revocatoria de mandato, los traidores... No la hemos utilizado Y y bueno. está en la carta magna. Sí, pero hay que instrumentarlo. Hay que porque instrumentarlo, la ¿ves? Constitución es un gran decálogo de deseos. Sí, Ahora, sí, sí. lo importante para nosotros en este siglo XXI es lograr la instrumentación a través de leyes. Entonces, leyes de la democracia participativa. ELMA 21, en su último capítulo, la ley, establece un régimen de participación sobre la empresa estatal. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué plantea? Que en elecciones generales, como se vota presidente, vicepresidente, se votan diputados, senadores, gobernadores, intendentes, y todos los cargos legislativos del Estado nacional, provincial y municipal, que en ELMA 21, en la empresa de líneas multimodales argentinas, se puede elegir el presidente de una línea ferroviaria. Claro. Que el gobierno, Claro. que el gobierno provincial, que la propiedad de la empresa sea nacional, provincial y municipal, pero a su vez, que el jefe de línea, por ejemplo, de Corrientes, lo puedan elegir los correntinos. Y que el jefe de estación de, por ejemplo, Monte Caseros, lo puede elegir el pueblo. Porque qué mejor que elegir el jefe de la estación a un vecino, a alguien que sea del lugar, a alguien que, Y alguien que comprenda sepa de la necesidad claro. y que esté cerca del pueblo. Claro, tal cual. Que rinda cuentas frente a su propio pueblo. Entonces, ahí la traición se vuelve más difícil. ¿Por qué? Porque hay un instrumento de participación que protege al pueblo cuando decide. Claro, la pregunta ya está contestada, que iba a ser, si esto no sale, si lo piensan implementar por iniciativa popular, que es lo que más dentro de todo se usa, ¿no? Si estos proyectos no. Nosotros venimos del 2002 con toma de Estado parlamentario hace 15 años y no nos aprueban los proyectos, y la clase política se dedica a inventar proyectos truchos, como en este momento el Frente Renovador de Sergio Massa, Pino Solana y Lilita Carrió, que intentan presentar Carrió. Sí, el matrimonio Qué ese que han constituido, esa combinación. indignidad en la que ha incurrido Pino Solanas en los últimos años de su vida, no se le ocurrió nada mejor que pegarse un tiro en las bolas. Entonces, problema Qué de él. lástima, Pino Solana. Nosotros ya le soltamos la mano y lo hemos abandonado para siempre. Como cineasta, bueno. Una pena, pero una pena, porque Sí. una pena. Pero el que se echó el bostazo arriba de toda su obra es el mismo, entonces es problema de él. Entonces, lo que están tratando de hacer es, en la Cámara de Diputados en este momento, por eso nosotros hacemos esta convocatoria patriótica para el viernes, porque hay que salir a bancar. Porque estos tipos quieren sacar, entre gallos y medianoches a escondidas, un régimen de importación de buques extranjeros usados, de chatarra naval, de Estados Unidos. Entonces, ¿qué quieren hacer? ¿Quién va a construir un buque en Astillero Río Santiago, en los astilleros argentinos, pudiendo traer un buque de afuera, importado de sus propios países? Entonces le quieren transferir, por ley, $300 millones a las multinacionales que dominan hoy el comercio exterior. El que habla es Martín Ayerbe, en este caso en representación del Movimiento Industrialista Nacional, acompañado por Daniela Leota. Y como tenemos un temita más,
Temita yankee les pide. Sí, dale, Sí. metele. Rock and roll siempre nos gusta. No elegí rock and roll, elegí un tema viejo, Año del Gato, Art Stewart, un tema de los 70, 60, no sé, lo podés, como para redondear y después cerrar con los chicos para que den todas sus vías de comunicación, ¿sí? On a morning from a Bogart movie, in a country where they turn back time, you go strolling through the crowd like Peter Lorre contemplating a crime. She comes out of the sun in a silk dress, running like a watercolor in the rain. La Soberana. El Argento y Chosonino. La Soberana en la red. In the year of the cat. She doesn't give you time for questions as she locks up your arm in hers, and you follow till your sense of which direction completely disappears. By the blue tile walls near the market stalls, there's a hidden door she leads you to. These days, she says, I feel my life just like a river running through the year of the cat. While she looks at you so coolly, and her eyes shine like the moon and the sea. She comes in incense and patchouli, so you take her to find what's waiting inside the year of the cat. La Soberana. El Argento y Chosonino. La Soberana en la red. Año del Gato, un tema divino como para recordar épocas que uno era chico y tenía romance en la cabeza. Claro. Yo no necesito recordar esas épocas. Yo Está estoy en ese momento. Vos estás en esa época como mi niño, sí. Pero mi niño no es militante de nada, salvo de sí mismo. En fin, nos queda un ratito, así que chicos, recordemos, el viernes lo que van a hacer, a qué hora, dónde y las vías de comunicación, los Facebook de las agrupaciones que componen ustedes. Bien, esto es el viernes a las 6 de la tarde, viernes 25 de agosto. Va a ser el acto que hacemos en un anexo del Congreso. Sí. La dirección exacta Es Rivadavia 1864. Bueno, todos sabemos dónde queda el anexo del Congreso. DNI en mano. DNI en mano. Sí. Bueno, vamos a concentrar ahí en la puerta. Va a haber una radio abierta, así que si andás por ahí, sumate porque va a haber compañeros haciendo radio abierta. Dale. De descamisados de Avellaneda. Así que vamos a estar con un poco de música, un poco de agite, banderas argentinas. Y bueno, a las 5 de la tarde arranca la radio. Y a las 6, cuando lleguen los invitados, arrancaremos con
ingresaremos al anexo de la Cámara de Diputados y bueno, arrancará el acto 6 monedita. Bueno, voy a tratar de ir. Lo que pasa es que yo les voy a contar una cosa que no la van a poder creer. Yo los viernes voy a misa. Porque lo que pasa es que los domingos no puedo ir por trabajo, entonces voy los viernes. Bueno, pero Dios no se va a enojar porque faltes este viernes. Y además, como decía... Por eso digo, yo voy a misa y me gusta amar, por eso mujer de grandes contradicciones. No, bueno, como decía el obispo Angelelli, con un oído puesto en el Evangelio... Bueno, Angelelli era palabra mayor. Angelelli, palabras mayores. Las vías de comunicación para que la gente que está escuchando esto los conozca, pues son una maravilla. Yo pensé, les digo en serio, digo, son ingenieros, algún arquitecto naval. Formación política. Formación política, perfecto. Vías de Accesible comunicación. a todo el mundo. Tenemos el Facebook de las Cátedras Bárbaras, ¿sí? Le pueden poner me gusta ahí y ahí van a ver todos los debates que se dan justamente en Capital, en Provincia de Buenos Aires, sobre todo. También la información para este viernes, videos de prensa, que están muy buenos. Tenemos, bueno, el Facebook de Martina Yerbe, con B larga. Sí. Lo pueden agregar por cualquier cosa. Mi Facebook, Daniela Leota, con doble T. Sí, igual después lo subo yo, sí. Y bueno, las Cátedras Bárbaras... La octubre 20... La 27 de octubre. De Barbie. 27 de octubre, también hay compañeros que también trabajan en estas iniciativas de la Cámpora, de Descamisados, Movimiento Evita Comuna 11. Sí, bueno. Del Socialismo para la Victoria. Es muy variado ideológicamente el espectro que sostiene estas iniciativas, porque lo que nos une, más allá de dónde venimos, lo que nos une es hacia dónde marchamos. Entonces, el Estado empresario, la empresa estatal, el plan de pleno empleo, la pequeña y la mediana industria subordinadas a una cadena de valor nacional y no extranjera. Bueno, es más o menos lo que cualquier argentino quiere. Bueno, estamos terminando ya porque son -4 y nos tenemos que ir rajando, pero igual hoy empezamos un poquito más tarde. Así que les recuerdo a todos que estuvimos con Dolores, Daniela Leota, me equivoco con Dolores, Martina Yerbe. Después esto se sube al Facebook, que es Eleonora Trípodi, en este caso, y si no, el grupo cerrado Entre Universos Radio La Soberana, que subo los programas estos para que todos los escuchen y los compartan. Y bueno, le voy a deber música, le debo un Box Day al profesor Varela. Y bueno, ya dentro de poco vamos a ir con la artística que me está armando mi querido compañero Ariel Fiorenza, con la nota del venezolano Carlos Escalona, justamente. Vilma Cepeda, locutora y cantante de jazz, Vilma Jazz, que se presenta, tiene miedo escénico, pero igual se atreve a presentarse. Y la nota a Diana Surco, la primera locutora trans recibida de Elíser. Yo todos los días, todos los miércoles digo, me despido con Cheyenne porque lo amo, es el latino más lindo que vi en mi vida, pero hoy le voy a meter los cuernos. Me despido con Jackson Brown, Stay, temazo de los 60, Stay. Ojalá algún día pueda decir a quién se lo dedico, pero cierro con Stay. Vamos. Just a little bit longer. We won't play. Just a little bit longer. The promoter don't mind, and the union don't mind. If we take a little time and we leave it all behind, sing. Con el fondo de Jackson Brown, con este temazo de los 60, nos despedimos de Daniela Leota y de Martina Yerbe, y con lo que digan, ¿dónde se van ahora? Nos vamos a hacer radio con los muchachos de las Madres de Plaza de Mayo. Bien, y después, mañana, ¿tienen algún otro...? Y mañana salimos en la radio Rebelde, la 740, la M740, cercana a las 12 del mediodía, 12 menos cuarto. También ajustando cuestiones del acto y
El viernes ¿Y también, el viernes? a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana el viernes vamos a Siempre estar. radio. También vamos a hacer radio. Bueno, búsquennos en el éter. En el éter, pero, Pongan, sintonicen y se van fijando. pero no con Feynman. No, jamás. O del Moro, por ejemplo. No, antes nos cortamos la mano. Bueno, muchísimas gracias, chicos. No, es un muchas gusto gracias. haberlos conocido y vamos a seguir en contacto, ¿eh? Por supuesto. Gracias a todos, a Martín Enríquez, a Charito Zapata y seguimos, nos vamos con este Jackson Brown que amo. Stay. Entre universos. Para volar, pensar y compartir.